¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Miren qué belleza. Estas borlitas tan lindas, tan vistosas, mucho color. Y acá pusimos brillo también, mostacillas, hilitos plateados. Miren qué bonitas, piedritas. Acá tenemos otra. Unas borlitas que pueden ir para la ventana, para un llavero. El otro día, para las últimas, las llamitas, una chica dijo: para colgar en el auto. Me gustó mucho esa idea. Bueno, también estas podrían ir tranquilamente para colgar en el auto, para poner en los sujetadores de cortinas, bueno, donde ustedes quieran. Estas están con mucho color, pero también podrían con colores navideños para colgar en el arbolito, por ahí no con una borla tan grande, o sí, ¿por qué no? Miren qué bonita, esta borla es bastante larga, grandecita, pero bueno, hermosas, muy decorativas. Un día vi unas así muy bonitas tipo llaverito. Bueno, yo la hice rellenita porque me gustó. Me gustó la idea de estos cuadraditos tan lindos. Y le agregamos estas piedritas, todo lo que tengan, que ahora les voy a mostrar. Yo siempre tengo en el taller. Pero ustedes busquen algún collar, algún llavero que ya no quiere más, lo desarman, a reutilizar todo lo que tenemos en casa porque viene muy bien. Miren lo que tengo por aquí. Vamos a dejar acá estas bellezas. Acá tengo de todo. No estoy comprando, siempre tengo prácticamente lo mismo, pero los voy utilizando en distintos trabajos. Estas simulan ser de metal, pero son plásticas, plateadas. Estas sí son de metal. Estas piedras para hacer bijú. Acá tienen estos estilo cairel, pero son de acrílico, mostacillas, lentejuelas, todo lo que tengan. Siempre digo botoncitos porque hay botoncitos que son muy bonitos y se pueden emplear. El material que tengan para acompañar y para seguir decorando estas bellezas. Acá tengo mis hilitos, el damé, en dorado y en plateado. Yo elegí el plateado para este trabajito que me gustó mucho. Tejí con cashmilón de verano. Ustedes pueden elegir el hilo de algodón bien finito para que este trabajo quede pequeño. Igual así todo yo lo tejí doble. Si lo quisieran más pequeñito, lo pueden tejer con una hebra simple. Acá tengo muchos colores. Yo hoy elegí varios colores. Tengo esta silicona que prácticamente la usé solo para pegar las lentejuelas. Podría pegarle más lentejuelas si quisiera, pero me pareció que con el brillo que tenía era suficiente. Y también un poquito de relleno. A mí me gustó rellenarlas a estos cuadraditos. Parecen raviolitos. Quedaron divinos. Muy lindo. Yo los vi en una foto, me gustaron mucho, que obviamente eran mucho más pequeños. Tenían otras cositas muy bonitas, pero eran planos. Yo los hice rellenitos, un poquito más grande. Le agregué unas piedritas, siempre un toque personal que viene bien. Bueno, ¿y qué más? Las agujitas. Acá vamos por las agujitas. Lo tejí con una número 3. Acá tengo unas de 4 ceros de acero, ¿ven? Que prácticamente es la misma medida. ¿Ven? Pero más o menos, como para mantener el tejido bien pequeño. Entonces, vamos a empezar. Yo había elegido, de estos cuadraditos tenemos que tejer 2 y luego los vamos a unir, ¿sí? Entonces, voy a buscar mi rosado que lo tengo por acá atrás. Obviamente yo ya adelanté una de las tapitas y vamos a jugar con el hilo que ustedes quieran. Ustedes elijan el hilado que quieran y le vamos a agregar el lamé. Si lo desean, si quieren, lo agregan al lamé, si no, no lo pueden hacer sin, porque estos tienen una hilera con lamé, una sin lamé, tiene el acrílico solo, este cashmilón de verano, una con lamé, otra no, y así lo fui combinando. Ustedes quieren, vieron que hay unos hilos que ya vienen con el brillito incorporado, que está muy bueno. Debo de tener por ahí una madeja, bueno, ahora no la tengo a mi mano, pero hay algunos hilos que ya vienen con brillito, que también, o lanitas muy finitas, que también lo podrían utilizar. Y si no quieren brillito, pueden agregarle esto que tengo por acá, que me saltaron por todos lados recién, son lentejuelas.
ustedes le agregan, van decorando para resaltar y hacer el trabajo mucho más bonito. Entonces, miren, yo hice una hilera de cada color para que esto resalte. Recuerden que lo pueden hacer en un solo color. Si lo quieren hacer en hilo de algodón, colores más tranqui, también lo pueden hacer en color natural, en un color blanco. Bueno, esos colores que a veces la gente les gusta mantener así clarito y también quedarían muy bonitos. Pero bueno, estamos en Hablemos de Magia. Acá vamos a hablar de color seguro. Miren, vamos a hacer unas 5 cadenitas para hacer el centro de este que es un granny en definitiva. Vamos a tejer 5 cadenitas. Yo a esta primera hilera le agregué el lame, como les mencioné. Estoy contando. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Si no me equivoco, sí. Entonces voy a cerrar en forma de anillito. El centro es bien pequeñito y el trabajo en sí es chiquito. Ahora levanto una cadenita y vamos a tejer así. Miren, tenemos que hacer 6 puentecitos de cadena aquí. Y lo vamos a hacer de esta manera. Dentro del anillito, que es bien pequeño, voy a tejer un punto bajo y un puentecito de 2 cadenas. Vuelvo a tejer un punto bajo. Ahí. Este puentecito al final parece como muy ajustadito, pero nos vamos a dar cuenta dónde está y lo van a ver. Ahora vuelvo a hacer un puentecito de 2 cadenas. De estos puentecitos, 6. Entonces tejo 2 cadenas, un punto bajo. Ahí. ¿Ven que apenitas se nota que está levantado? Bueno, ese es el puentecito que vamos haciendo de cadenas. Así me voy a quedar tejiendo hasta tener 6 de estos. Cuando tejo el sexto, ya directamente cierro con un punto deslizado y una cadenita para hacer nudo. Cortamos la hebra. Todas estas hebritas yo las voy a ir dejando por detrás y a medida que voy agregando color y vamos agregando hileras, las podemos ir llevando ahí con el tejido. Entonces ahora voy a cambiar de color y voy a buscar el color turquesa, que lo tengo por aquí. Tengo varios colores dando vuelta. Este turquesa no le voy a agregar lame. Si ustedes quisieran y tienen este hilo brillante, lo pueden agregar en todas las hileras. A mí me pareció gracioso, una sí, una no, pero esto es cuestión de jugar como lo mencionamos siempre. Entonces ahora voy a buscar uno de estos piquitos que se forman con esas 2 cadenas y vamos a tejer en medias varetas. Entonces tejo una. Ahí, siempre en esos huequitos que dejamos con 2 cadenitas, una cadena y otra media vareta en el mismo espacio. La voy a hacer de vuelta. Ahí va. ¿Ven? Yo me voy llevando el tejido. Perdón, las hebritas, un poquito me las llevo, 2 o 3 puntaditas, como para ir ajustando porque después lo voy a ir recortando a esto. Ni siquiera las voy a esconder por detrás. Bien, tejí media vareta, una cadena al aire, media vareta. Voy a separar con una cadenita y salto al próximo huequito, que ahí se nota. Ven que se ve como una especie de picot que queda. Bueno, son esas 2 cadenitas que hicimos al aire. Y ahí vuelvo a tejer una media vareta, una cadena y una media vareta en el mismo lugar. ¿Ven? Y vamos haciendo estos grupitos. Una cadena de separación. Busco de nuevo este pequeño arco y otra vez repito. Una media vareta, una cadena y una media vareta. Así hasta dar toda la vuelta y tenemos que encontrarnos con 6 de estos grupitos. Me quedo tejiendo. Llegué al último grupo, una cadenita al aire, busco esta primer media vareta y cerramos con un punto deslizado. Cada hilera la vamos a cerrar de la misma manera. Y luego la cadenita para hacer un nudo. No lo corto muy largo, ¿ven? Ahí, ajusto. Yo sé que en esta próxima hilera a lo voy a ir envolviendo con los puntos que siguen. Y estos que quedan por detrás, luego los voy a ir recortando.
Entonces, ahora voy a buscar el tercer color, que tengo este verde agua. A este verde agua sí le voy a volver a agregar mi hilito de lamé. Entonces, la verdad, queda muy bonito este detalle. ¿Dónde vamos a trabajar los puntos ahora? Vamos a tejer grupitos de 2 varetas cerradas juntas, pero vamos a trabajar donde hicimos esa cadena de separación entre este y este grupito. Entonces, voy a empezar aquí, levanto 3 cadenitas a altura de mi primer vareta y voy a buscar, este también me lo voy llevando, voy a buscar la segunda vareta y cierro 2 cadenas de separación y en el mismo espacio vuelvo a tejer estas 2 varetas que las vamos a cerrar juntas. Tejí una, voy por la segunda, ahí, no quiero perder mi hilo de lamé que es tan finito, ahí está, y cierro. Una sola cadena de separación, voy nuevamente a este grupito donde está la cadena anterior y repito el mismo movimiento. Tejo 2 varetas y las cierro juntitas. 2 cadenas de separación y vuelvo a hacer estas 2 varetas. Ahí voy soltando hebra. 1 y 2. Ahí vamos revisando el lamé que se ve poco. Es tan finito. Y cierro. ¿Ven cómo les tiene que quedar? 2 grupitos, los separo con una cadena. Los 2 grupitos se separan con 2 cadenas, pero aquí es una sola. Entonces ahora tejo esa cadena. Y nuevamente busco este huequito y repito el movimiento. Son pequeños puntitos almendra. Estos son mini porque son muy chiquitos. Ahí y cierro. Una cadena de separación. Así hasta dar toda la vuelta. Bueno, les va a quedar esta pieza tan pequeña. Miren qué bonita. Acá tengo mi color violeta. Y ahora vamos a hacer de esto que es un círculo, vamos a formar un cuadradito. Entonces, voy a empezar aquí. Este violeta yo no le puse lamé. Acá vamos a hacer el mismo punto que hicimos abajo. 2 varetas y las cerramos juntas. 2 cadenitas y en el mismo espacio otra vez. 2 varetas y las cierro juntitas. Bueno, ahora aquí no vamos a tejer varetas. Vamos a tejer medias varetas porque necesito que esto empiece a formarse un lateral recto para darle la forma de granny, de cuadradito. Entonces, cerré las 2 varetas, una cadenita de separación y aquí voy a tejer en este arco, voy a tejer así, media vareta, una cadenita al aire y en el mismo espacio otra media vareta. Una cadenita al aire y voy a saltar dentro de estos 2 grupitos aquí y repito una media vareta, cadenita al aire y una media vareta. ¿Ven? Yo acá no me elevé en altura porque tengo que nivelé con las varetas para que esta esquina se forme bien y en los laterales vamos a tejer medias varetas. Cadenita al aire, cuando llego a este arco, vuelvo a tejer las 2 varetas juntas, que las vamos a cerrar juntas también. Ahí, 1, 2 cadenas al aire y la otra, una vareta, 2 y las cierro juntitas. Una cadena al aire y aquí me tocaría tejer las medias varetas. Una media vareta, una cadena y una media vareta en el mismo espacio. ¿Ven? Entonces, con las varetitas, estos grupitos, formamos las esquinas. Y con las medias varetas, formamos los laterales. Que quedan rectos. Cadenita al aire y en este arco, repito.
medias varetas y cadenitas así. Cadena al aire y otra vez formo una esquina con estos grupos de varetas. Es súper simple de hacer y queda divino. Ahí está, ¿ven? Ya tengo 3 esquinas, me quedo a terminar estas que me queda ahí. Bien, acá formamos, miren qué bonito este cuadradito tan pequeño. Y acá hablamos de color, acá agregamos este verde que es bastante fuerte. Vamos a hacer así. Voy a empezar en esta esquina, a este sí le agregué lamé, o sea que le agregué brillito. Y repetimos el movimiento, 2 varetas que vamos a cerrar juntas. Ahí, 2 cadenitas al aire y en el mismo espacio otras 2 varetas que cerramos juntas. Una cadenita de separación. Bueno, aquí en el lateral vamos a tejer medias varetas y cadenas. Entonces, acá tejo una en este huequito, entre la media vareta y este grupito. Ahí, una. Cadenita al aire. Otra media vareta, pero la voy a tomar aquí en el medio, donde dejamos este espacio. Ahí, media vareta. Cadenita al aire. En este huequito tejo otra. Voy soltando hebra. Cadenita al aire. Otra vez, entre medio de estas 2, tejo otra. Y siempre separo con una cadenita. Y en este huequito último vuelvo a tejer otra media vareta. En total son 5 que las vamos a separar con una cadena al aire, ¿ven? Y vuelvo a repetir en las esquinas estas 2. Entonces, cadenita al aire y aquí en la esquina tejo las 2 varetas, 2 cadenas y otra vez estas 2 varetas ahí, que cerramos juntitas. Eso es todo para esta vuelta. Cadenita al aire y comienza la hilera con las medias varetas. ¿Vieron qué simple? Se pueden hacer unos cuantos. Para los amigos que venden en ferias, se hacen unos cuantitos para poder vender. Para los amigos que venden desde su hogar también. Son pequeños regalos que realmente resultan ser un lujo. Bueno, miren qué simple. Así me voy a quedar tejiendo todo alrededor. Bien, miren. Hasta acá yo dejé mis hileritas y acá tengo el otro. Y ahora los vamos a unir tipo sanguchito. Pero quiero comentarles algo. Si ustedes quisieran hacerlo más grande, lo pueden hacer más grande, que está muy bueno, quedaría muy bonito. Entonces, a mí me gustó este tamaño, queda bonito. Y vamos a empezar a cerrar. Yo elegí este rosado, tipo casi fucsia. Y también le agregué el lamé, porque es la última hilera, es la hilera de unión. Y acá la mano viene así. Esto es fácil. En las esquinas, acá vamos a empezar en una de las esquinas. Voy a tejer 2 puntos bajos tomando esta colita, después la voy a llevar aquí adentro y va a quedar ahí encerrada. Después. Tomando las 2 tapitas. Entonces, punto bajo, otra vez un punto bajo, una cadenita al aire y en el mismo espacio vuelvo a tejer 2 puntos bajos. O sea que las esquinas quedan como gorditas. Una cadena de separación y ahora voy a tejer en cada uno de los grupitos estos que hemos hecho una cadenita, en estos huequitos, en los huequitos. Ahí vamos a tejer un punto bajo sujetando las 2 tapitas. Una cadena al aire, paso por ahí y por detrás, ¿ven? Así. Y queda hermoso. Ustedes procuren de pinchar
¿Dónde están los huequitos? Esas cadenitas que hemos dejado al aire. Bueno, por ahí vamos a ir uniendo estas dos tapitas. Recuerden que, bueno, yo elegí hacer los rellenitos, pero si ustedes quisieran hacerlo plano, lo pueden hacer así todo alrededor y no le ponen relleno. Es otra opción. Ya saben que siempre digo lo mismo, tienen que jugar. Ahí. Acá llegué a la otra esquina y vuelvo a tejer 2 puntos bajos, una cadena y 2 puntos bajos. ¿Sí? Ahí vamos. Bueno, me voy a quedar tejiendo todo alrededor. Voy a dejar un pequeño espacio para poder rellenar y luego termino de rematar siempre con el puntito bajo y un nudito. Esto es muy fácil. Así me quedó hermoso. No tengo abuelita, ya saben, amigos. Hermoso, miren lo que es un sueño. ¿Qué tenemos que hacer? Una borlita. Bueno, estas son las borlitas, las más sencillas. Miren, acá tengo. Yo agarré un papelito de más o menos 12. Ustedes van a elegir el largo también, ¿no? Pero aproximadamente 12 centímetros. 20 vueltitas, porque esta es una hebra finita. Lo até aquí y la até aquí. De estas borlitas hicimos muchas veces y son muy, muy simples de realizar. Ustedes van a elegir alguno de los colores. A mí me gustó el verde para esta. Y vamos a ponerle estas, ¿cómo se llaman? Mostacillas. se me había ido el nombre. Pero si quieren, si ustedes quieren, entonces yo enhebré acá una agujita. Tienen que sí tener en cuenta de saber que las mostacillas van a pasar por las agujitas. Eso ténganlo en cuenta porque si no van a renegar hasta no saben. Porque a mí me ha pasado, siempre tengo que andar probando que las mostacillas pasen por las agujitas. Acá simplemente hice un nudito y estoy escondiendo ahí porque las voy a enhebrar acá mismo. Yo ya estuve probando que pasen, ¿ven? Que pasen por la agujita. Si no, si ustedes no tienen una agujita que puedan enhebrar, por ejemplo, el mismo hilado, con hilo de coser. Con hilo de coser no van a fallar, va a pasar la aguja porque la aguja es más finita. El hilo de coser común. ¿Ven? Por ejemplo, esta no quiere pasar por acá. A ver si agarré bien la aguja porque estoy pensando... agarré mal la aguja. Esta es la que estoy. Miren qué aguja tengo. Bueno, esta es finita. Pero tengo esta agujita que tiene un ojo bastante grandecito para... yo soy bastante chicata, entonces trato de buscar este tipo de agujas. Esta también es finita, pero pasaron de casualidad porque me equivoqué de aguja, Entonces la voy a cambiar. Esta es finita, yo las tengo para estos trabajos. Acá tengo la otra. Y esta tiene el ojito grande, pero es finita las de coser, pero con ojito grande, porque yo soy muy chicatona y voy a enhebrar esta. Pero si ustedes no pueden enhebrar el hilado que estuvieron tejiendo, a este trabajito lo pueden hacer con hilo de coser, algún hilo de coser al tono. Ahora estoy renegando porque mientras no estaba grabando pude enhebrarlo más bien. Ahí está, ahí pasó. Porque estuve verificando que pasen las mostacillas, por eso yo acá tengo separadas las que sí pasaban, porque hubo muchas que no pasaron. Bueno, y elegí algunos colores. En este caso estoy poniendo naranja porque el naranja con el verde queda fantástico. En total a mí me llevó unas 9 o 10 mostacillitas para que hagan el anillito alrededor de la borlita. Acá tengo 5. Me quedo enhebrando las 9 o 10 mostacillitas y ya les muestro. Bueno, bien, logré con un poco de dificultad enhebrar las 9 o 10 mostacillas y lo van a girar alrededor y van a volver a pasar por la primer mostacilla y van a formar una especie de anillito. Ajusto. Y le voy a dar unas puntaditas sueltas, así esto queda bien a presión, ¿ven? Entonces ustedes le van a poner las que quieran. Yo a este le puse 2 anillitos, a la otra le puse 3 anillitos. Ahí los tengo.
Unas eran como plateaditas, turquesa, un rosado, es un rojo medio perlado, muy bonitas. Entonces ustedes van a elegir. Acá mismo me voy a ir hasta abajo. Yo ya hice ahí un nudito de ajuste y nos vamos a ir abajo de donde quedarían estas y vuelvo a hacer una hilerita con el color que quieran. Yo podría ponerlas verdes, pero no las voy a poner porque la borla en verde no se van a notar y no va a valer la pena. Yo quiero que se noten. Entonces uso estas coloraditas, estas rojas, que también va a quedar bonito. Bueno, así me voy a quedar a formar el segundo anillito. Si puedo pescarlas. Las tengo todas mezcladas, pero las puedo ver. Ahí está. ¿Ven? Así. Y acá abajo le voy a dar un segundo anillito con mostacillas. Me quedo haciendo este trabajo porque es súper fácil. Bien, bueno, ahí me gusta cómo quedó. No corté la hebra. Me voy a ir hacia arriba, sobre la borla, porque vamos a enhebrar acá. Vamos a enhebrar aquí. Voy a hacer un nudo para quedar bien en el medio. Las que vienen, estas piedritas que vienen acá. Acá yo le había hecho una especie de florcita, anillito, porque me había gustado cómo quedó. Con tejido. Así estaban las originales, las que yo vi. Pero si ustedes quieren, le pueden poner directamente piedritas, lentejuelas. Las pueden decorar como quieran. No necesariamente, acá tengo algunas lentejuelas. Así que yo a no le voy a poner tejido, pero le voy a poner lentejuelas. O si ustedes hacen bijú y tienen las calotas que son para la punta de alguna pulsera o de algún collarcito, también las pueden poner. A no le voy a poner tejido, le voy a poner lentejuelas y piedritas. Acá tengo unas lentejuelas verdes, me gustaron. Ya que estamos con el verde, la voy a poner al revés. Algunas piedritas, estas tipo facetadas, me gustan, quedan bonitas. Ahí le puedo poner este amarillito, a ver si pasa la aguja. Pasó perfectamente. Ustedes busquen todo lo que tengan en casa. Algún collar que se haya roto, viene perfecto. Yo guardo todo. ¿Ven? Ahí. Entonces ustedes van a ir combinando. Queda muy bonito. Le voy a poner una lentejuela más y ya lo uno. Lo voy a unir, salto la lentejuela, al cuadradito que hemos hecho tejido. Ahí está. Acá. Voy a elegir uno de los extremos. Voy a hacer una especie de nudito o ajuste. Podemos ir hacia abajo si lo desean. Y si no, directamente lo vamos a perder por aquí arriba. Yo ahora en este momento lo voy a perder por acá. Si voy a hacer un nudo, yo aprovecho que tengo el mismo color. Y me voy hacia adentro. Y la perdemos. Vamos a llevar a pasear entre el relleno esta hebra. Y no se va a ir a ningún lado. Ahí. La mezclamos entre el relleno y esto después no se va a salir. Bueno, hicimos la primera parte. Miren qué belleza. Y acá básicamente es lo mismo, pero tenemos que hacer el arito, donde lo vamos a colgar. Entonces yo empiezo primero por el arito y después empiezo a bajar con las piedritas. Voy a continuar con el verde y acá no uso el lame tampoco. Y acá sí le voy a poner unas piedritas por ahí un poquito más grandes, pero es básicamente lo mismo. Sí les voy a mostrar cómo hacer esta cadenita. Yo lo voy a hacer con la hebra doble, pero luego la corto y me voy a quedar solo con una hebra. Todo va a depender con el hilado que ustedes estén tejiendo. Si tienen que hacer unas 25, 30 cadenitas, como para hacer el arito donde lo van a colgar o donde lo van a sumar. Si no quieren hacer este arito, bueno, pueden emplear, ¿vieron los llaveritos de metal? Bueno, pueden partir desde allí, desde un llaverito de metal y empiezan a enhebrar las piedritas como más les guste. Acá yo estoy tejiendo sin contar, ya más o menos a ojo, para hacer el arito. Cuando termino con la medida que me gusta,
voy a cerrar con un nudito. Ahí tomo todas las hebras. Voy a cortar solo una hebra. Me voy a quedar con una hebra porque tengo que enhebrar todas esas piedritas. Y todas estas hebras que están extra no va a funcionar. Esto no, porque es muy grueso para las piedritas. Esto sí podemos volver a hacer. Ya tiene un nudo, pero si ustedes lo desean, ven ahí un par de nuditos más. Nunca están de más. Y cortamos. Me quedo solo con la hebra que voy a enhebrar las piedritas. Y ya me queda el arito para colgar. Y otra vez volvemos a repetir lo mismo. Enhebramos en una aguja que nos permita pasar todas estas piedritas. Y elegimos, a ver si puedo, ahí está, qué bien, qué bien que voy. Acá empezamos a elegir. Recuerden que acá empezamos de arriba hacia abajo. ¿Ven? Miren cómo está este. Este tiene el de metal. Bueno, vamos a buscar uno similar. Porque va a ser el primero. Pero ustedes elijan. Este no, porque está como tapadito. Voy a buscar otro. Acá tengo uno. Y acá empiezan a jugar también. A combinar piedritas, lentejuelas, las facetadas. Me gustan mucho estas facetadas. Quedan muy bonitas. Esta no pasó. Ustedes vayan eligiendo. Ahí está. Esa me gustó, pasó. Vuelvo a poner una de estas blanquitas. Y así van a ir combinando. Puedo poner, a ver si pasa esta mostacilla que es verde. Sí, pasó. Bueno, ustedes van a ir combinando con los colores que tengan. Ahí, a ver cómo más o menos, sí. Ahí voy. Esto viene hacia abajo con verde, blanco. A ver qué otro color le puedo poner. Puedo poner una de estas que son como doraditas. Y así. Cuestión de jugar. Busquen lo que tengan. Eso también se me reveló. No importa. A ver qué color voy a poner. Y voy a agregar la grande. Esta rosada. Esta va a andar perfecta. Otro ojito de gato. Y así vamos combinando. Y otra blanquita si tengo por acá. Bueno, creo que con esto es más que suficiente. Ahí está. Si quieren todas estas piecitas, ustedes las ponen en un paño. Yo antes lo tenía en mi plaquita que tenía tela, porque son mucho más fáciles para atrapar. Les digo, ¿vieron? Yo les voy comentando todo. Bueno, ahí me gustó cómo quedó bonito. Y entonces acá... Si ustedes quieren, lo vuelven a pasar nuevamente ida y vuelta. Yo no lo voy a pasar esta vez. Ida y vuelta. Lo voy a dejar ahí. Y voy a llevar la hebra hacia adentro. Yo sé que este hilo es bastante resistente. Tampoco vamos a andar a los tirones con la borla. A lo sumo la pondremos para atar una cortinita. Va a quedar colgada en alguna... Salvo que se le agarre algún gatito. Vieron que nuestros bebés, mascotas, están ahí dando vuelta, que les encanta todo lo que se mueve. Bueno, puede pasar. Pero la idea es, bueno, no lo vamos a arrancar. Así que este hilo va a ser más que suficiente como para sostener todas esas piedritas. Bien, ahí lo fui perdiendo. Ahí está. Miren, ahora sí, qué belleza. ¿Qué nos queda? Bueno, miren, acá tengo... que con las otras hice exactamente lo mismo. ¿Ven? ¿Para qué usé la cola? Solo para esto. Si quieren la pueden coser, no sé, con alguna mostacilla para el centro. Lo pueden hacer tranquilamente, pero bueno, esta sí me vino bien. Pegué una de estas, una de cada lado, ahí en el centro, que me encantó como detalle. Pueden pegar más, pueden pegar en las esquinas de estos cuadraditos. Acá pego la otra. Ahí me quedó un hilito de lame que lo voy a cortar. Y eso es todo. Miren qué belleza. Cómo quedan estas pequeñas borlas o pequeños adornos. Mucho color, el material que ustedes quieran. Pongan sus detalles, sus propias piezas. Lo quieren hacer más grande, le quieren dar otra terminación, otro borde. Lo que ustedes quieran, a disfrutar del tejido con pequeñas cosas. Esto no lleva prácticamente nada de material, es muy poquito por cada hilera que hacemos porque es un trabajo bien pequeño.
Espero que lo disfruten y a tejer se ha dicho. Les dejo un beso enorme, muchísimas gracias y nos estamos viendo en otro tutorial. Chao.